¿Ha pensado en los miembros de su familia que están con el Señor? ¿Se ha preguntado cómo les va? ¿Dónde están? Esto es algo que pienso yo a veces, cuando pienso en mi mamá o en mis abuelos, a los quienes extraño mucho. Me pregunto si están bien, si están juntos, qué está pasando con ellos. Por favor, no me malinterpreten. Yo creo en las promesas del Señor y sé que ellos están con Él. Solo me lo pregunto, ¿cómo estarán? Así que eh, en unos momentos dados me hace esas preguntas y me gusta recordarlos, recordar cómo ellos están. Recuerdo a uno de mis pacientes hace mucho tiempo atrás que me contó parte de la historia de su vida. Él me dijo que nació en un país latinoamericano y cuando tenía alrededor de 21 años fue asaltado por una pandilla. Recibió 7 disparos en el área del pecho y los pulmones y luego fue llevado a urgencias para una cirugía de emergencia. Dijo que él fue al cielo. Describió las puertas y la entrada del cielo como doradas, brillantes, como mares de cristal, exactamente como está descrito en las escrituras. Sin embargo, mientras él estaba en la mesa de cirugía, falleció en ese momento y recibió respiración para resucitación cardiopulmonar. Cuando volvió a la vida, estaba angustiado porque no quería estar vivo, pero su espíritu regresó cuando escuchó la voz de Dios que le decía, no es tu momento. Mientras, me contaba él, mientras estaba en las puertas del cielo, no podía recordar a su familia, no podía recordar a nadie. Solo veía a las personas que se acercaban a él, quienes eran miembros de su familia y habían fallecido antes. Y una vez que recibió la resucitación cardiopulmonar y volvió a su cuerpo, realmente quedó desanimado porque no quería volver a la tierra. Sabía que tenía que hacerlo, pero era un lugar tan hermoso que él no quería regresar a la tierra. Así que continuó testificando y diciendo, el cielo es real y si hubieras estado como yo allá, no hubieras querido volver a la tierra. Cuando llegó por fin su tiempo de fin de la vida, ya él sabía qué esperar y estaba preparado para irse. De este tema habla un poco la carta de los tesalonicenses, la primera epístola, la cual es escrita por el apóstol Pablo y es parte de los textos bíblicos incluidos en el canon del Nuevo Testamento. La carta del apóstol está dirigida a la iglesia de Tesalónica en la actual Grecia. Es probable que se encuentre entre las primeras cartas y primeros libros que se escribieron del canon de la Biblia y fue escrita alrededor entre los años 49 al 51 después de Cristo, durante el reinado de Claudio. Algunos eruditos dicen que fue escrita alrededor de esos años y la colocan más o menos en la misma temporada de Gálatas, la cual también se escribió durante el reinado de Claudio. Primera Tesalonicenses no se centra, como la carta de Romanos, en la justificación por fe, tampoco se centra en las relaciones entre los judíos y los gentiles, como lo hace la de Romanos, sino que aquí se hablan otros temas, particularmente temas como la vida eterna, y en este caso aquí Pablo está hablando de que los muertos en Cristo resucitarán antes de los que viven. Y entonces nos habla de que el grupo de estas personas que están recibiendo al Señor le encontrarán en el aire cuando el Señor Jesús se revele al mundo. En Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, comienza el texto hablando de la siguiente manera. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó?
Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Pablo está dando algunas palabras eh, de, eh, de paz y consuelo a las personas que están pasando por el duelo de sus seres queridos. Algunos llegaban al punto que querían ser bautizados en nombre de un ser querido que había muerto antes. Y Pablo explica que eso pues no es necesario, ya que el bautismo es una señal de que nosotros amamos al Señor y le seguimos. Es una señal realmente de arrepentimiento. En general, también dice que no nos lamentemos porque tenemos esperanza. Según Pablo, según el apóstol, debemos creer que veremos a Jesús, no importa dónde y no importa cuándo, pero nos vamos a encontrar nuevamente con Jesús. El encuentro con Dios y el regreso de Jesús se explica en muchos lugares en las Escrituras de diferentes maneras, pero esos son maneras de explicar cómo cada uno de los escritores veía la vida eterna. Algunos escritores lo ven de una manera, otros de otra. Aquí, por ejemplo, el apóstol habla de que el Señor volverá, el Señor Jesús, en una nube de la misma manera que se fue. Y lo que más los autores bíblicos están de acuerdo y coinciden es que Jesús va a volver y que todos los ojos lo van a ver. Continúa el texto diciendo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esta explicación aquí, Pablo se parece un poco a la del Apocalipsis. Pablo explica que la venida del Señor va a ser una anunciada por los arcángeles y la misma va a ser como mencionamos donde todo el mundo le va a ver. Jesús vendrá con este llamado de trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, según el apóstol Pablo. Todos nos encontraremos con el Jesús resucitado cuando Él regrese en el aire. El texto continúa hablando y dice, luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con Él en la tierra. Y así estaremos con el Señor para siempre. Esta es una promesa que me recuerda mucho la puerta de Jerusalén. Cuando visité a Israel, vi la puerta cerrada con cemento y le pregunté a la guía turística por qué estaba la puerta así. Ella dijo que como Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, los judíos decidieron cerrar la puerta porque ellos esperaban al Mesías prometido y el Mesías prometido, el cual descendería del cielo como lo prometió. De esta manera entonces cerraron la puerta porque no querían que nadie más se proclamara Mesías y entrara por la puerta como lo hizo Jesús. Así que ellos esperan el día en que el Mesías vuelva y abra la puerta para poder entrar. La iglesia estaba en el texto de Tesalónica afligida, una iglesia que se desarrolló entre 40 y 50 años después que Jesús falleció y querían verlo nuevamente. Así que el apóstol pidió a la iglesia que siempre animaran a los demás diciéndole que Jesús regresaría y que todos los ojos lo verían. Así que termina el texto diciendo, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Al acercarnos a la mesa, pensemos que Jesús regresará. Esa es la promesa. Jesús regresará. Aleluya. El dolor y las tristezas de este mundo no son eternos. El apóstol Pablo quiere darnos aquí palabras de aliento, palabras de esperanza y reconocer y ayudarnos a creer que todos veremos a Jesús cuando Él regrese en el aire. Muchos que piensan que esto es unos movimientos escatológicos y dicen que esto es simbólico más que nada, dicen que realmente vamos a encontrarnos con Jesús en el momento en que fallecemos. Así que lo que como el apóstol Pablo dice, lo que les animo hoy es a pensar que algún día nos encontraremos con Jesús. ¿Cómo será y cuándo será? Solo Dios lo conoce.
La palabra lo dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben. Así que no importando cuál va a ser el proceso de encuentro con Dios, sea que veamos a Jesús bajar en una nube o sea que muramos y nos encontramos con Jesús y que nos venga a buscar en ese momento con nuestros familiares, creamos que Jesús y el tiempo de Jesús va a aparecer en algún momento dado. Así que ya Jesús va a encontrarse con nosotros y el encuentro va a ser uno especial. Seguramente veremos a Jesús nuevamente en ese momento. Esa es la promesa. Así que como dice el apóstol Pablo, animémonos con estas palabras y pensemos en esto al acercarnos a la mesa. Dios le bendiga.